Argentina no es simplemente un país, es un alma colectiva tallada por siglos de gloria, tragedia, resistencia y reinvención. Desde los ecos prehistóricos de sus valles hasta los cánticos de las multitudes en la Plaza de Mayo, su historia se despliega como un gran mural vivo, vibrante, lleno de cicatrices y sueños. Este documental es un viaje sensorial a través del tiempo, una odisea donde conoceremos a los titanes que pisaron sus tierras milenarias, a los pueblos que amaron su tierra antes de que tuviera nombre, a los libertadores que desafiaron imperios, y a los ciudadanos comunes que, día tras día, tejieron con esperanza el destino de su nación. Esta es la historia de Argentina, y comienza mucho antes de llamarse así. Hace millones de años, mucho antes de que la primera palabra fuera pronunciada en estas tierras, Argentina era apenas una idea en la geología del mundo. Era parte del colosal supercontinente Gondwana, una masa de tierra que unía lo que hoy llamamos América del Sur, África, Australia, la Antártida. Pero como todo en la historia, la unidad fue breve. Los continentes comenzaron a separarse, los océanos abrieron heridas en la tierra, y en ese movimiento lento y brutal, surgió una región que empezaba a definirse. Los Andes se alzaron como una columna vertebral sagrada en el oeste, una muralla natural que marcaría para siempre la silueta del país. Al este, los ríos comenzaron a abrirse paso como venas palpitantes. El Paraná, el Uruguay, el Pilcomayo. Nacía un sistema vital, una red de vida que moldearía tanto el suelo como a sus futuros habitantes. El clima danzaba entre eras de fuego y hielo. Al norte, los bosques subtropicales surgían como selvas vibrantes de sonidos y colores. En el sur, la Patagonia nacía bajo la escultura invisible del viento, con sus estepas infinitas y glaciares tallando valles que aún hoy narran su antigüedad. La Pampa, en el corazón, emergía como una promesa, tierra fértil, llanura eterna, el futuro granero del mundo. Pero esta tierra no estuvo vacía. Los primeros protagonistas fueron gigantes de otro tiempo. En la Patagonia, colosos como el Argentinosaurus caminaban con la lentitud de una montaña en movimiento, mientras depredadores como el Giganotosaurus acechaban las sombras. Tras su extinción, llegaron los mamíferos titánicos, el megaterio, perezoso terrestre de hasta 4 metros, y el esmilodón, el legendario tigre dientes de sable. A medida que el planeta cambiaba, los glaciares avanzaban y retrocedían, modelando la geografía con manos heladas. De ese baile nacieron lagos, ríos, valles y el impresionante glaciar Perito Moreno, que aún hoy se mueve con la paciencia de los siglos. Era como si la Tierra estuviera preparando su escenario, alistando su telón para la gran obra humana que estaba por comenzar. Cada piedra, cada montaña, cada corriente tenía un propósito. Esta tierra no era simplemente un espacio, era un personaje más, uno que aguardaba, inmóvil pero expectante, la llegada de sus primeros soñadores, sus primeros nómadas, sus primeros pueblos. Y entonces sucedió. Porque cuando el ser humano pisó por primera vez este suelo, la historia dejó de escribirse en rocas y comenzó a contarse en huellas. Y eso cambiaría todo para siempre. Cuando los primeros seres humanos llegaron al territorio que hoy llamamos Argentina, la historia dejó de ser contada por glaciares y fósiles y empezó a ser escrita por manos humanas. Eran cazadores, recolectores, nómadas que seguían el rastro de grandes bestias extintas. Atravesaron valles, cruzaron ríos embravecidos y dejaron su huella en cuevas profundas y barrancos silenciosos. Tenían una conexión visceral con la tierra. Para ellos, el entorno no era un recurso, era un ser vivo. Y en ese vínculo profundo con la naturaleza, nació la primera cosmovisión americana. La Cueva de las Manos, en la remota Patagonia, es más que un sitio arqueológico. Es una página viva de una historia que aún late bajo la roca.
Las manos impresas, rojas, negras, blancas, no solo son arte, son identidad. Esas figuras detenidas en el tiempo hablan de rituales, de pertenencia, de una necesidad ancestral de decir, aquí estamos. En un mundo sin escritura, la pared fue el papel y el pigmento, la voz. Y en esa voz, los pueblos originarios comenzaron a cantar la historia de su tierra. El noroeste argentino fue el corazón de culturas avanzadas que bebieron de la influencia inca. En las montañas áridas de la Puna, los diaguitas y calchaquíes construyeron terrazas agrícolas, canales de riego y fortalezas de piedra como el Xincal. Eran pueblos organizados, con estructuras políticas y religiosas definidas, y un conocimiento agrícola que desafiaba al terreno hostil. Allí, donde el sol quemaba y el viento golpeaba, florecía una civilización que sabía transformar la adversidad en sustento. En la región pampeana, los querandíes vivían una vida más nómada. Maestros en el uso de la boleadora, recorrían los campos persiguiendo venados, pescando en los arroyos, recolectando raíces y frutos. Su fortaleza física y destreza en combate sorprendieron incluso a los primeros conquistadores europeos. Aunque menos monumentales que otras culturas, su conocimiento del territorio y su capacidad de adaptación fueron sus mayores fortalezas. Hacia el sur, los tehuelches dominaban la Patagonia con una sabiduría que venía del frío. Eran altos, resistentes y tenían un conocimiento casi intuitivo de los vientos, los cielos, las migraciones de los guanacos. Vivían en constante movimiento, guiados por la luna y las estaciones. Más al sur aún, en Tierra del Fuego, los Selknam y Yámanas enfrentaban el hielo y la soledad. Navegaban en canoas, cazaban en silencio y se vestían con pinturas y símbolos que parecían sacados de un universo paralelo. En el nordeste, los guaraníes plantaban raíces en medio de la selva. Agricultores de mandioca, maíz y yerba mate vivían en comunidad, guiados por sabios payés y una espiritualidad que conectaba cielo y tierra. Su dios Tupá no era un ser lejano, era parte del mundo, del río, del canto del ave. Su idioma, su música, su legado espiritual siguen vivos en la cultura argentina actual. Eran pueblos diversos, pero unidos por algo esencial: el respeto absoluto por la tierra. Todos estos pueblos vivían en armonía con su entorno, hasta que un día, en el horizonte, apareció algo que cambiaría sus vidas para siempre. Unos barcos, unas banderas, unos hombres con armaduras que venían desde el otro lado del mundo. La llegada de los europeos no sería una simple visita, sería un terremoto, y nada volvería a ser igual. La historia está a punto de estallar. Cuando los barcos españoles tocaron la costa del Río de la Plata, en 1516, no traían solo hombres y armas. Traían otro mundo. Traían una forma distinta de mirar el tiempo, de entender la tierra, de rezar, de guerrear, de vivir. La llegada de Juan Díaz de Solís fue el primer contacto formal entre dos civilizaciones que hasta ese momento habían existido sin saber la una de la otra. El encuentro fue breve y trágico. Los charrúas, feroces defensores de su territorio, enfrentaron a los forasteros con valentía ancestral. Solís y su tripulación fueron aniquilados. La tierra hablaba claro. Aquí no se rendía sin lucha, pero los europeos no se detendrían. En 1526, Sebastián Caboto lo intentó de nuevo. Exploró ríos, buscó oro, dejó huellas. Fundó el fuerte Sancti Spiritu, primer asentamiento europeo en la región. Pero las tensiones con los pueblos originarios crecieron. El fuerte fue destruido. La tierra seguía resistiendo. Sin embargo, la ambición española no conocía descanso. En 1536, Pedro de Mendoza llegó con una expedición colosal. Miles de hombres, caballos, provisiones, sueños de fundar una ciudad eterna. Así nació la primera Buenos Aires, pero no duraría. Los querandíes, herederos de la Pampa Libre, no aceptaron la invasión. Al principio, hubo intercambio. Luego, desconfianza. Después, fuego.
El asedio indígena a la ciudad fue implacable. Cortaron los suministros, atacaron sin descanso. La hambruna devoró a los españoles desde dentro. Pedro de Mendoza, enfermo y derrotado, abandonó el sueño y murió en el camino de regreso. Buenos Aires fue abandonada, quemada, olvidada. Era un fantasma antes de nacer. Pasarían más de 40 años antes de que alguien intentara de nuevo. En 1580, Juan de Garay refundó Buenos Aires con otra visión, más austera, más estratégica. Esta vez, la colonia aprendió. Se establecieron acuerdos más sólidos con los pueblos originarios. Se trazaron calles, se erigieron iglesias, se cultivó la tierra. Pero la conquista no era solo fundación, era imposición. Religión, idioma, leyes y estructura social fueron llevados como antorchas para iluminar, y a veces quemar, lo que antes vivía libremente. Los pueblos originarios fueron desplazados, esclavizados, convertidos. Algunos resistieron hasta el final, otros se adaptaron para sobrevivir, pero todos, de una u otra forma, fueron marcados por el hierro de la conquista. Las misiones religiosas, los encomenderos, los cabildos, símbolos de un nuevo orden que nacía sobre los escombros del anterior. El territorio comenzaba a hablar español, a rezar en latín, a morir por oro. El proceso de conquista no fue uniforme. Cada región vivió su drama. Algunas resistieron más, otras cayeron rápido, pero todas compartieron una herida común: el choque brutal entre dos mundos. Y mientras en Europa se hablaba de evangelizar y civilizar, en América se sentía el peso de la pérdida. Aún así, sobre esas ruinas, también surgiría algo nuevo, una identidad mestiza, un pueblo en formación, una historia que apenas comenzaba a escribirse. Y mientras España consolidaba su dominio, algo aún más grande se gestaba, una estructura imperial que no solo dominaba, sino que organizaba. Un nuevo capítulo se abría, el del virreinato. Durante más de 2 siglos, la región que hoy llamamos Argentina estuvo bajo el dominio de un lejano imperio. Desde Lima, capital del virreinato del Perú, se dictaban las órdenes que regían la vida de los colonos. Buenos Aires, a pesar de su importancia geográfica, era apenas una terminal olvidada, pero el Río de la Plata era un gigante dormido, y España, lentamente, comenzó a darse cuenta. En 1776, con la mirada puesta en el comercio y la defensa, la corona decidió crear un nuevo virreinato, el del Río de la Plata. Buenos Aires, hasta entonces marginal, se convirtió en capital. De golpe, la ciudad se llenó de virreyes, soldados, burócratas y comerciantes. El puerto comenzó a respirar. Las mercancías fluyeron. El poder se concentró. Y la historia argentina dio un salto. Pero ese crecimiento no fue homogéneo. La sociedad colonial estaba dividida por líneas invisibles, pero férreas. Los españoles peninsulares ocupaban los altos cargos. Los criollos, nacidos en América, ricos pero sin poder político, comenzaban a mirar con recelo. Más abajo estaban los mestizos, indígenas, esclavos africanos, una pirámide de privilegios sostenida por la desigualdad. Y la semilla del conflicto germinaba en silencio. A pesar de las restricciones impuestas por España, el contrabando se volvió una práctica común. Barcos ingleses y portugueses intercambiaban productos en secreto. El puerto se convertía en una arteria clandestina de riqueza, y esa autonomía económica fue alimentando una idea peligrosa. ¿Y si pudiéramos gobernarnos solos? La cultura comenzaba a florecer. Las tertulias, los cafés, los periódicos artesanales se convirtieron en foros de discusión. Las ideas ilustradas llegaban desde Francia, desde Estados Unidos. La noción de libertad, de derechos, de independencia, comenzaba a colarse en las mentes de los jóvenes criollos. Era un susurro al principio, luego un grito. El virreinato era una jaula de oro. Tenía poder, tenía comercio, tenía orden, pero también tenía grietas. Y cuando Europa entró en crisis, con Napoleón invadiendo España y desterrando a su rey, el mundo colonial tembló. ¿A quién obedecer ahora?
¿Qué autoridad tenía un virrey si su rey ya no gobernaba? Las respuestas no tardarían en llegar, y cuando llegaron, lo hicieron con la fuerza de una revolución, porque en 1810 las calles de Buenos Aires rugieron y el imperio comenzó a derrumbarse. El 25 de mayo de 1810 no amaneció como un día cualquiera. Desde días antes, el Cabildo había sido escenario de tensiones, debates y conspiraciones. La noticia de que la Junta de Sevilla, último bastión de poder español, había caído dejó al virrey Cisneros sin respaldo legal. La pregunta ardía en las plazas y en las tertulias. Si el rey ya no gobernaba, ¿por qué seguir obedeciendo? Los criollos, liderados por figuras como Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli, comenzaron a organizar el cambio. Querían formar una junta de gobierno propia, autónoma, aunque aún bajo el velo de lealtad a Fernando VII. Pero todos sabían que esa era solo la forma. La esencia era otra. El poder comenzaba a cambiar de manos. El 22 de mayo se celebró el Cabildo Abierto. Vecinos influyentes, comerciantes, militares, debatieron con furia. El pueblo en las afueras exigía decisiones. La presión popular fue imparable. Y finalmente, el 25 de mayo, Cisneros fue destituido. Nacía la primera junta. Buenos Aires comenzaba a gobernarse a sí misma. Era el primer paso de una revolución que cambiaría para siempre el destino del continente. Pero la revolución no fue unánime. Muchas provincias seguían fieles a la corona. Los realistas se replegaron al Alto Perú. Estallaron las guerras internas. Se organizaron expediciones militares para expandir la causa revolucionaria. Belgrano marchó al norte. San Martín preparaba en silencio su estrategia continental. Mientras tanto, en Buenos Aires, el fervor revolucionario chocaba con la realidad del poder. En 1816, tras 6 años de batallas, tensiones y cambios de gobierno, se celebró el Congreso de Tucumán. Allí, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon formalmente la independencia. Ya no se trataba solo de resistir, se trataba de ser. Nacía una nación, libre, pero no unida. La independencia trajo consigo esperanza, pero también un nuevo desafío. ¿Cómo construir un país? Las guerras externas terminarían, pero ahora comenzaban las internas. Y en esas luchas intestinas, Argentina conocería su época más caótica. Con la independencia sellada, las Provincias Unidas del Río de la Plata se enfrentaron a un dilema. ¿Qué tipo de país querían ser? La ausencia de un enemigo externo dio paso a las disputas internas. Y rápidamente, el territorio se dividió entre dos visiones opuestas: unitarios y federales, centralismo contra autonomía, Buenos Aires contra el interior. Los unitarios, desde la capital, soñaban con un gobierno fuerte, centralizado, que organizara el país desde el puerto. Creían que solo Buenos Aires tenía la capacidad de liderar, gracias a su riqueza y conexión internacional. Los federales, por otro lado, defendían la autonomía provincial. Querían decidir por sí mismos. Habían luchado por la libertad y no estaban dispuestos a cederla a una nueva élite. Las guerras civiles comenzaron a devorar la patria recién nacida. Caudillos como Facundo Quiroga, Estanislao López y Juan Manuel de Rosas se alzaban como señores de guerra. Eran líderes locales, con poder militar, carisma popular y una visión de país forjada en la tierra y la sangre. Las batallas eran cruentas, los pactos, frágiles, la unidad, una utopía lejana. Juan Manuel de Rosas emergió como el gran protagonista de esta etapa. Gobernador de Buenos Aires, se transformó en el hombre fuerte de la Confederación. Impuso el orden a través del terror. La mazorca, su brazo represor, sembró miedo. Pero también defendió la soberanía, resistió invasiones extranjeras y mantuvo a raya a los enemigos internos. Amado y odiado, dictador y patriota. Su figura marcó una época. Durante su gobierno, Buenos Aires
se convirtió en una fortaleza aislada, cerrada al resto del país. Controlaba el puerto, los ingresos, el comercio. Mientras tanto, el interior languidecía, esperando una voz que los uniera. Las tensiones se volvieron insostenibles. Y finalmente, en 1852, el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza lo derrotó en la batalla de Caseros. Rosas cayó, se exilió, y Argentina tuvo una nueva oportunidad. Ahora, con el tirano fuera, el país tenía que decidir su forma definitiva. ¿Podría, al fin, tener una constitución? ¿Un gobierno para todos? La historia estaba por dar un nuevo giro. Lo que vendría después sentaría las bases del país moderno. Tras la caída de Rosas en 1852, el aire de la patria se llenó de una esperanza densa, casi irrespirable. Se sentía el peso de lo histórico. Por primera vez en décadas, las provincias vislumbraban la posibilidad real de un pacto duradero. Urquiza, vencedor en Caseros, convocó a los representantes del país en Santa Fe para redactar una constitución. Era el momento de construir los cimientos legales de una nación que había nacido en medio de batallas, pero que aún no sabía cómo vivir en paz. El Congreso Constituyente de 1853 se convirtió en el corazón palpitante de ese nuevo sueño. Inspirados por el modelo estadounidense y los ideales republicanos, los constituyentes plasmaron un documento audaz: libertad de prensa, de culto, igualdad ante la ley, división de poderes. La Constitución era más que un texto legal, era un acto de fe, un intento desesperado por contener el caos con palabras, por convertir las heridas en normas. Pero Buenos Aires, orgullosa, poderosa y dolida, se negó a firmar. No aceptaba ceder su control sobre la aduana, ni compartir su preeminencia con el resto del país. Se separó. Fundó un estado independiente. Durante casi una década, Argentina fue dos países: la Confederación, con capital en Paraná, liderada por Urquiza, y Buenos Aires, aislada pero rica, gobernada con mano firme y calculadora. La tensión entre ambos mundos se tornó insoportable. Finalmente, en 1861, el conflicto estalló en la Batalla de Pavón. Aunque no fue una victoria militar decisiva, fue una jugada política maestra. Buenos Aires, bajo Bartolomé Mitre, se impuso. La provincia rebelde pasó a liderar la unificación. Mitre fue elegido presidente en 1862. El país, por fin, tenía una constitución, una capital y un presidente. Pero también arrastraba las cicatrices de una unión forzada. Con Mitre comenzó una etapa de consolidación nacional. Se promovió la educación, se fomentó la inmigración, se invirtió en infraestructura, pero las provincias, una vez más, fueron relegadas. El poder real seguía concentrado en la ciudad-puerto. Aún así, la idea de Argentina como nación comenzaba a enraizarse. Lentamente, dolorosamente, el país aprendía a ser uno, y mientras el Estado tomaba forma, el mundo cambiaba. El comercio global se expandía. Europa miraba con hambre las riquezas del sur. La próxima etapa sería de integración económica, de crecimiento, de una transformación que llevaría a la Argentina al podio de las grandes promesas del siglo XIX. Pero el camino hacia el esplendor estaría pavimentado con sudor, con sangre y con inmigrantes. Entre 1870 y 1914, Argentina vivió un proceso de transformación tan vertiginoso que parecía un hechizo. En menos de medio siglo, un país rural, escasamente poblado y fracturado por guerras, se convirtió en una potencia agroexportadora, admirada en Europa, cortejada por el capital británico y colmada de sueños. Fue la época del esplendor. El país crecía al ritmo del tren, del trigo, de la carne. El campo florecía, las ciudades se multiplicaban y las olas de inmigrantes llegaban como marea incesante. Millones de italianos, españoles, alemanes, polacos, rusos, franceses y árabes bajaban de los barcos con lo puesto y un nombre que se volvía argentino con el tiempo. Hombres, mujeres, niños que huían de la miseria, del hambre, de la guerra. Aquí encontraban trabajo, promesas y tierra.
Muchos, no todos. La promesa no era igual para todos, pero bastaba con verla de lejos para aferrarse a ella con uñas y dientes. Buenos Aires se transformó en una metrópoli vibrante, moderna, ecléctica. Se construyeron avenidas majestuosas, teatros de ópera, universidades. Las calles resonaban con idiomas diversos, con olores nuevos, con sueños colectivos. En los suburbios nacían los conventillos, verdaderos laberintos de madera y ladrillo, donde familias enteras compartían paredes, angustias y celebraciones. Allí, en el cruce de culturas, nació el tango. Triste, sensual, dolido, pero orgulloso. Un idioma del alma. Mientras tanto, el modelo agroexportador convertía a la Argentina en el granero del mundo. Los frigoríficos enviaban carne enfriada a Europa. Los trenes cruzaban la pampa como costillas de hierro. Las élites se enriquecían, imitaban a París, viajaban a Londres, hablaban francés en los salones. Pero la bonanza no era para todos. En las fábricas, en los campos, en los puertos, la vida era dura. Las condiciones laborales eran extremas, los abusos constantes. Y la respuesta no tardó en llegar. El movimiento obrero, influido por el anarquismo y el socialismo europeo, comenzó a organizarse. Surgieron huelgas, marchas, reclamos, la Semana Roja, la Semana Trágica, los primeros sindicatos. Era el otro rostro del progreso, la lucha por derechos básicos en un país que exportaba riqueza, pero repartía poco. La violencia estatal se convirtió en norma. Las cárceles se llenaban de obreros y agitadores, pero la semilla de la conciencia social ya había germinado. Detrás de la fachada elegante de la República bullía una tensión latente. La Argentina moderna era un palacio construido sobre cimientos frágiles, y esa fragilidad quedaría al desnudo cuando el mundo estallara en guerra, porque en 1914, la Primera Guerra Mundial lo cambiaría todo. Y en ese nuevo orden mundial, la Argentina tendría que decidir quién era y de qué lado estaba. Cuando las potencias europeas se lanzaron al abismo de la guerra en 1914, el mundo tembló. Los campos de batalla se cubrieron de barro y sangre. Las economías se replegaron. El comercio internacional se contrajo. Y la Argentina, aún lejos del conflicto, sintió las ondas sísmicas del caos. Fue entonces cuando se tomó una decisión clave. El país sería neutral, ni del lado de los aliados, ni del lado de las potencias centrales. Una neutralidad pragmática, económica, pero también política. La decisión no fue unánime. Dentro del país, los ánimos estaban divididos. La colectividad alemana, fuerte y organizada, simpatizaba con Berlín. Los británicos, dueños virtuales de gran parte del capital ferroviario, presionaban por una alineación con Londres. En medio, una sociedad polarizada. El presidente Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical y primer mandatario elegido por sufragio universal, defendió la posición neutral como una muestra de soberanía. La guerra, sin embargo, trajo consecuencias económicas contradictorias. Por un lado, se cerraron mercados. Por otro, se abrieron nuevas oportunidades. La industria local creció. Las importaciones disminuyeron. La autosuficiencia se volvió una necesidad. Nacieron fábricas, se reforzó el sector textil, metalúrgico y alimenticio. Era el embrión de un nuevo modelo económico que décadas después mutaría en sustitución de importaciones. Pero la guerra también expuso las fisuras internas. Los precios subían, los salarios caían. El hambre golpeaba los barrios obreros. Las huelgas se multiplicaban. Yrigoyen, aunque reformista, no dudó en usar la represión cuando creyó necesario. El Estado intervenía, la policía actuaba. La esperanza democrática comenzaba a oscurecerse. Uno de los episodios más oscuros fue el caso von Luxburg, en 1917. El embajador alemán enviaba mensajes secretos a Berlín proponiendo hundir barcos argentinos sin dejar rastro. Cuando los telegramas fueron interceptados y publicados,
el escándalo estalló. La presión para entrar en la guerra creció, pero Irigoyen resistió. La neutralidad se mantuvo. La Argentina sobrevivió a la guerra sin disparar un solo tiro, pero no sin heridas. La posguerra trajo consigo una sensación de vértigo. El mundo había cambiado, los imperios caían, las ideologías radicales emergían, y en el sur del mundo, la Argentina se preguntaba, ¿hacia dónde vamos ahora? Lo que estaba por venir ya no sería un conflicto entre naciones, sino dentro del alma misma del país. En las sombras de los años 40, mientras el mundo volvía a incendiarse con la Segunda Guerra Mundial, en Argentina se gestaba un fenómeno que cambiaría para siempre su historia política, social y cultural. Juan Domingo Perón, un militar astuto, carismático y profundamente atento al clima social, emergía desde los pasillos del poder como una figura nueva. No era un caudillo tradicional, no era un burgués ni un intelectual. Era algo distinto, y ese distinto encajaba perfectamente en el momento. Desde su puesto en la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón tendió puentes con los obreros, los desposeídos, los invisibles. Los escuchó, les prometió, les dio derechos, salarios, vacaciones, jubilaciones. Por primera vez, el Estado les hablaba directamente, y ellos respondieron con devoción. El movimiento obrero se peronizó antes de que el peronismo existiera como tal. Mientras tanto, la élite observaba con desconfianza, miedo y odio. La relación con Eva Duarte, una actriz de pasado humilde, marcó el corazón simbólico del movimiento. Evita se convirtió en la voz de los humildes, en la encarnación viva de una justicia social largamente postergada. Juntos, tejieron un nuevo pacto nacional. El peronismo no era una ideología pura, era una mística, una causa, un relato. Y en ese relato, millones de argentinos se sintieron protagonistas por primera vez. Pero el ascenso de Perón no fue lineal. En 1945, sus enemigos lo encarcelaron. Creyeron que lo habían derrotado. Pero el pueblo salió a la calle. El 17 de octubre, los trabajadores coparon la Plaza de Mayo. Gritaron su nombre. Exigieron su libertad. Esa jornada se convirtió en mito fundacional. Perón volvió, se candidateó, ganó y comenzó la era peronista. Durante su primera presidencia, Perón nacionalizó empresas, fomentó la industria, repartió riqueza. El Estado se volvió el gran regulador de la economía y el garante del bienestar. Se sancionó el voto femenino. Se construyeron hospitales, escuelas, viviendas. Fue una revolución sin sangre, pero también sin consenso. La oposición fue perseguida, la prensa controlada, y la figura de Perón se volvió cada vez más omnipresente. En 1955, tras una década de gobierno, un golpe militar lo derrocó. Perón se exilió. El peronismo fue proscrito, pero no desapareció. Se volvió resistencia, se volvió identidad, se volvió parte del ADN argentino. Y así, lo que parecía el final, era solo el principio de la lucha por el alma del país. La caída de Perón en 1955 no trajo paz, trajo un vacío, un abismo que nadie supo cómo llenar. La autodenominada Revolución Libertadora prometía restituir la República, ordenar la economía, reconciliar al país. Pero lo primero que hizo fue prohibir el nombre de Perón, borrar su imagen, silenciar su legado. El peronismo, lejos de ser vencido, se volvió una fuerza subterránea, una llama escondida que ardía más fuerte en la oscuridad. Los militares tomaron el poder con ínfulas de salvadores, pero pronto chocaron con la realidad. Un país dividido, una economía frágil, un pueblo herido. La proscripción política generó más odio, más polarización. Surgieron guerrillas peronistas y revolucionarias. La violencia se volvió rutina, y cada nuevo presidente parecía durar menos que el anterior. Arturo Frondizi intentó una apertura. Fue derrocado. Arturo Illia apostó por la honestidad. Fue ridiculizado y destituido. La democracia era una flor marchita. Mientras tanto, Perón seguía exiliado. Desde Madrid,
movía hilos, enviaba mensajes crípticos, mantenía viva la llama. Para muchos era un mito, para otros una amenaza. En el país, las tensiones sociales y económicas se profundizaban. Los jóvenes tomaban las armas, los sindicatos se fragmentaban. Los militares volvían al poder una y otra vez. Cada golpe se justificaba como necesario. Cada uno agravaba el problema. En 1973, luego de años de caos, el peronismo fue legalizado. Perón regresó en medio de una marea humana. Fue electo presidente por tercera vez, pero su salud era frágil, su figura, envejecida. Murió al año siguiente y dejó el poder a su esposa, Isabel, una mujer sin experiencia, rodeada de intereses, manipulada por oscuros personajes. El país entró en espiral. La violencia política llegó a su punto más alto. Secuestros, atentados, enfrentamientos diarios. El miedo se volvió costumbre. La economía colapsaba. La inflación galopaba. Las instituciones eran cascarones vacíos. Y en 1976, como tantas veces antes, los militares tomaron el poder. Pero esta vez, lo que vendría no tendría precedentes. Porque ahora, la represión no sería visible. Sería clandestina, silenciosa, infinita. El 24 de marzo de 1976, las calles amanecieron con tanques, comunicados oficiales, silencio. Los militares tomaron el control total del país. Se suspendieron los derechos constitucionales. Se disolvió el Congreso. Se censuraron los medios. Se prohibió cualquier forma de disidencia. Pero esta vez, la represión no fue abierta ni directa. Fue sistemática, calculada, invisible. Comenzó la etapa más oscura de la historia argentina, el terrorismo de Estado. La Junta Militar, compuesta por Videla, Masera y Agosti, prometía orden, paz y eficiencia. Pero detrás de esa fachada tecnocrática se construyó un aparato de secuestro, tortura y exterminio sin precedentes. Centros clandestinos de detención surgieron por todo el país. La ESMA, el Olimpo, la Perla. Allí, miles de personas fueron desaparecidas, sin juicio, sin defensa, sin retorno. Se estima que 30.000 argentinos fueron borrados del mapa, por pensar, por militar, por oponerse. Las familias esperaban, golpeaban puertas, lloraban en silencio, hasta que un día, las madres de Plaza de Mayo rompieron ese silencio. Salieron a caminar en círculo, con pañuelos blancos, con rostros de hijos ausentes. Fueron ignoradas, perseguidas, ridiculizadas, pero no se detuvieron. Se volvieron símbolo, voz de los que ya no tenían voz, memoria viva en tiempos de olvido forzado. Mientras tanto, la dictadura profundizó su proyecto económico. Abrió el país al capital extranjero, destruyó la industria nacional, generó una deuda externa monumental. El país se empobrecía. Las libertades eran un recuerdo. La sociedad vivía anestesiada por el miedo. Y cuando todo parecía controlado, una decisión absurda lo cambió todo: la guerra. En 1982, la Junta decidió invadir las Islas Malvinas. Una movida desesperada para recuperar legitimidad. Al principio, la población apoyó, pero la ilusión duró poco. Las tropas argentinas, mal equipadas y peor dirigidas, enfrentaron al poderío británico. La derrota fue rápida, dolorosa, humillante. Los soldados regresaron rotos. El mito se derrumbó. La caída de la dictadura fue inevitable. Las calles se llenaron de protestas. La economía colapsó. El mundo miraba con horror. Y en 1983, la democracia volvió. Pero el país ya no era el mismo. Había sobrevivido a su noche más larga. Y ahora debía aprender a vivir con las heridas. Porque la memoria sería el único camino hacia una nueva esperanza. En 1983, la Argentina volvió a votar con libertad. Las urnas se llenaron de un nombre: Raúl Alfonsín, un abogado radical, orador firme, creyente de la democracia y los derechos humanos. Su gobierno comenzó con un gesto heroico: enjuiciar a las juntas militares. Por primera vez en el mundo, un país
juzgaba a sus propios dictadores en tribunales civiles. Las imágenes de Videla y compañía sentados frente a la justicia dieron la vuelta al mundo. Fue un acto de coraje y un hito histórico, pero la transición no fue sencilla. Las Fuerzas Armadas resistieron. Hubo levantamientos, amenazas, acuerdos forzados, leyes de punto final y obediencia. De vida limitaron los juicios. Los desaparecidos seguían ausentes. Las madres y abuelas persistían. Y el país caminaba en la cuerda floja entre memoria y silencio. La economía se volvió una pesadilla. La hiperinflación de fines de los 80 vació bolsillos y esperanzas. El precio del pan cambiaba cada día. Los sueldos desaparecían en horas. Las góndolas estaban vacías. El Estado estaba al borde del colapso. Y en ese caos surgió un nuevo actor, Carlos Menem. Menem, peronista riojano, asumió en 1989 con una sonrisa y promesas de estabilidad. Lo que vino fue una transformación brutal. Privatizaciones masivas, apertura comercial, convertibilidad, un peso igual a $1. Al principio, funcionó. La inflación desapareció, volvió el consumo, pero era una ilusión. Detrás del orden crecía la desocupación, la deuda, la concentración de riqueza. El país se volvió una burbuja. Brillaba por fuera, pero crujía por dentro. A fines de los 90, el modelo se agotó. El desempleo aumentaba. La pobreza se multiplicaba. Y en 2001, todo explotó. El gobierno de Fernando de la Rúa cayó en medio de cacerolazos, saqueos y represión. El famoso «que se vayan todos» retumbaba en cada esquina. 5 presidentes en una semana. El corralito. El país entero en estado de shock. La democracia sobrevivía, pero herida. Había libertad política, pero hambre real. Y una nueva etapa se asomaba en el horizonte. Porque de las ruinas también nacen proyectos. Y la Argentina estaba a punto de reinventarse una vez más. En 2003, entre los escombros de la crisis, emergió una figura casi desconocida. Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, abogado, peronista atípico. Asumió con poco poder, pero con mucha decisión. Desde el primer día, marcó un rumbo. Reactivación económica, desendeudamiento, juicio a represores. Su gobierno fue una mezcla de pragmatismo y épica, de reconstrucción institucional y relato político. Kirchner entendió que la memoria era una bandera, anuló las leyes de impunidad, reabrió los juicios, recuperó la voz de los desaparecidos, se enfrentó con la Corte Suprema, con los medios, con sectores económicos, y ganó. Con discurso frontal y acción decidida, volvió a poner la política en el centro de la vida pública. El Estado, otra vez, era protagonista. La economía creció, el consumo se recuperó, la pobreza bajó, se creó la asignación universal por hijo, se nacionalizó aerolíneas, YPF, se fomentó la industria, pero también creció la polarización. El kirchnerismo generaba adhesiones fervorosas y rechazos viscerales. Con Cristina Fernández como sucesora, el proyecto se profundizó. Más derechos, más Estado, más conflicto. Durante sus 2 mandatos, Cristina avanzó en inclusión social, igualdad de género, derechos humanos, pero también enfrentó denuncias de corrupción, concentración de poder, enfrentamientos con el campo y la prensa. El país vivía en una montaña rusa emocional. Cada anuncio era histórico, cada error, épico. El kirchnerismo no dejaba indiferente a nadie. En 2015, el ciclo terminó. Mauricio Macri llegó al poder con promesas de diálogo, eficiencia y modernización. Pero el contexto internacional, la deuda, la pandemia y errores propios lo enfrentaron a la realidad. La grieta seguía abierta y el país dividido. Pero Argentina es así, camina al borde del abismo y justo antes de caer, vuela. Porque cuando todo parece perdido, aparece una nueva posibilidad. Y esa posibilidad tiene 1000 nombres, 1000 formas. Es crisis, pero también creación.
Y una nueva figura ya se asomaba, una que nadie esperaba. En 2023, en un país exhausto de promesas rotas, apareció un outsider de voz ronca, motosierra en mano y discurso incendiario. Javier Milei, economista libertario, canalizó la frustración de millones de argentinos. Se presentó como el enemigo del Estado, del sistema, de la casta. Prometió dolarizar, cerrar ministerios, romper con todo, y lo eligieron, contra toda lógica, contra todos los pronósticos. Milei no venía del enojo, de los sets de televisión, de los papers económicos, de los debates agresivos. Su campaña fue una explosión de redes, de símbolos, de un lenguaje nuevo. Representaba algo más que un partido. Era un grito, un basta colectivo, un experimento radical. Ya en el poder, su estilo rompió con todo lo anterior. Choques con el Congreso, tensión con gobernadores, recortes brutales, reformas impensadas. Su plan de shock dividió aguas. Algunos veían coraje, otros, las calles volvían a llenarse. La discusión era total. Nadie podía ignorarlo. El país navegaba entre esperanza y temor. Algunos celebraban la audacia, otros temían el abismo. Dolarización, privatización total, nueva constitución. Las preguntas eran muchas, las respuestas pocas. Pero una cosa era segura: la Argentina volvía a cambiar, como siempre. Milei despertó viejos debates. ¿Qué Estado queremos? ¿Qué significa ser libre? ¿Quién paga los costos? Y mientras tanto, el país seguía su marcha tensa, entre cacerolas y algoritmos, entre herencias y rupturas. El futuro no está escrito. Y eso, en Argentina, siempre es una promesa, porque este país es un milagro en movimiento, caótico, herido, luminoso, y su historia, lejos de terminar, apenas está comenzando. La democracia argentina, marcada por cicatrices profundas, entró en el siglo XXI, enfrentando un nuevo desafío: la velocidad. La revolución digital cambió las reglas del juego. Internet, redes sociales, celulares, fake news. La información ya no era monopolio de los diarios o la televisión. Todos hablaban, todos opinaban, todos tenían voz, pero no todos escuchaban. Y eso lo cambió todo. La política se volvió imagen, viralización, algoritmo. Las campañas electorales se jugaban más en Twitter que en las plazas. Los debates eran menos profundos, pero más inmediatos. La verdad se volvió relativa. El escándalo, rutina. La ciudadanía mutaba. Ya no era solo voto, era reacción, meme, hashtag. Y en ese torbellino de estímulos, la identidad colectiva se fragmentaba. Los partidos tradicionales se desdibujaban. Las alianzas eran efímeras. Las convicciones adaptables. Surgían outsiders, influencers, figuras disruptivas, algunos con propuestas, otros con eslogans vacíos. El electorado oscilaba entre el desencanto y la esperanza ciega. Argentina, una vez más, buscaba respuestas en rostros nuevos o en viejos rostros reinventados, pero la democracia resistía, con errores, con fallos, con vicios, pero resistía. Las elecciones seguían siendo masivas, apasionadas, decisivas. El Congreso debatía. La justicia, aunque lenta, la sociedad civil, cada vez más activa, organizaba luchas por género, ambiente, salud mental. La política tradicional miraba atónita. El poder ya no era vertical. La juventud, digital por naturaleza, se alejaba de los partidos pero no de la política. Luchaba por causas, por derechos, por visibilidad. Su campo de batalla eran las redes, pero también las calles. Las marchas del Ni Una Menos, las movilizaciones por el aborto legal, el activismo climático, todas eran señales de que algo seguía latiendo. La democracia argentina se volvió ruidosa, tensa, imperfecta, pero viva, más viva que nunca. Porque en medio del caos, de las crisis cíclicas, de los colapsos económicos, seguía habiendo una certeza: el pueblo argentino no se resigna. Discute, se levanta,
Vuelve a empezar, y lo que estaba por venir sería una prueba definitiva de su capacidad de resiliencia. La historia argentina siempre tuvo una herramienta secreta: la educación. Desde los primeros maestros ambulantes hasta las universidades públicas masivas, el saber fue visto como un escudo, como una puerta, como una promesa. Y en un país donde todo tiembla, la escuela fue el único refugio que, aunque precario, se mantenía en pie. La educación pública formó generaciones enteras. Dio médicos, científicos, artistas, trabajadores, militantes. Desde las aulas de tierra en el norte hasta los edificios centenarios de la UBA, la cultura del esfuerzo y del acceso igualitario marcó la identidad nacional. Aprender era también resistir. Pero no fue fácil. Hubo recortes, paros, docentes mal pagos, infraestructura colapsada. Aún así, el sistema resistió, porque los maestros siguieron yendo, porque los estudiantes siguieron soñando, porque en cada cuaderno escrito había una bandera invisible, y en cada acto escolar una reafirmación de identidad. La cultura, hermana de la educación, fue otra trinchera. Desde el tango hasta el cine, desde la literatura hasta el muralismo callejero, la Argentina fue siempre una potencia simbólica. Sus artistas contaron el país cuando nadie más quiso hacerlo. Denunciaron, sanaron, recordaron, crearon belleza en la intemperie, en dictadura o en democracia. Los libros siguieron circulando. El teatro independiente no cayó. El cine recuperó la memoria. La música urbana se volvió voz de los barrios. Y la televisión, con sus luces y sombras, moldeó generaciones. Cada expresión cultural era una forma de entender lo que pasaba y lo que faltaba. La cultura argentina es compleja, contradictoria, inmensa. No cabe en etiquetas. Es Borges y el Indio Solari. Es Gilda y Charlie. Es Lali, Quino, Favaloro, Messi. Es popular, pero también sofisticada. Es dolor, y como toda buena cultura, no se rinde ante la censura ni ante el mercado. Porque cuando todo se apaga, el arte y la palabra encienden otra vez la llama. Hablar de economía en Argentina es hablar de un vaivén eterno, una montaña rusa emocional, política y social. Desde el siglo XIX hasta hoy, la historia económica del país se repite como una letanía: auge, sobreendeudamiento, crisis, ajuste, nuevo auge, y entre cada ciclo, millones de personas intentando sobrevivir. La inflación, ese fantasma crónico, devora planes, sueldos, ahorros. Las crisis financieras parecen estaciones inevitables. El dólar, obsesión nacional, es más que una moneda. Es una brújula emocional. Cuando sube, se teme. Cuando baja, se duda. La economía argentina no se explica solo con números. Se siente. Gobiernos de todos los signos políticos intentaron domar la bestia, con recetas liberales, heterodoxas, gradualistas o de shock. Pero el problema es más profundo. Es estructural. Un sistema productivo desequilibrado, una matriz fiscal débil, un Estado grande pero ineficaz, una cultura de corto plazo. Todo junto. Y sin embargo, la gente sigue, trabaja, emprende, reinventa. Los kioscos sobreviven, las ferias crecen, el trueque reaparece, las changas multiplican dignidades, porque el argentino no espera que lo salven, hace lo que puede, y a veces lo imposible, porque vivir con inflación es como bailar sobre vidrio, sin dejar de sonreír. Las crisis son también momentos de creatividad, de nuevas tecnologías, cooperativas, movimientos sociales. La economía popular se convirtió en un actor clave. Los comedores, las fábricas recuperadas, los cartoneros, las organizaciones barriales, todos sostienen lo que el sistema abandona. Y aún en la pobreza, el consumo cultural, la solidaridad, el ingenio siguen siendo activos vitales. La economía argentina es una paradoja constante, pero también una prueba de la fuerza de un pueblo que ya no espera milagros, pero nunca pierde la fe, y en ese tejido invisible de resistencias,
se esconde el verdadero motor del país. ¿Qué es ser argentino? ¿Es el asado del domingo o la discusión eterna en la sobremesa? ¿Es el himno en la cancha o la queja resignada del lunes? La identidad nacional argentina es tan rica como conflictiva. Un rompecabezas de orígenes, pasiones, traumas y gestos cotidianos. Una mezcla de sangre indígena, europea, africana, de culturas que se cruzaron, se amaron, se odiaron y construyeron algo único. Argentina se piensa a sí misma desde el exceso. Todo es intenso. El amor, el dolor, la política, el fútbol, la música, la esperanza. El argentino ríe fuerte, discute fuerte, ama fuerte. Vive con la emoción a flor de piel. No negocia el sentimiento. Por eso sus crisis son dramáticas y sus celebraciones inolvidables. Desde pequeños, los argentinos aprenden que la historia no es lineal, que los próceres son héroes, pero también humanos, que las plazas son escenarios de fiesta y de duelo, que el pasado está vivo, que el futuro es un salto de fe y que la verdad muchas veces se construye desde la memoria. El sentido de pertenencia no se impone, se transmite en la escuela, en los clubes, en los feriados patrios, en los relatos de abuelos inmigrantes o criollos, en los mates compartidos, en las discusiones eternas, sobre todo, en la certeza de que, a pesar de todo, este país vale la pena y, como toda identidad profunda, se resignifica, cambia, se abre. Hoy, la argentinidad también es trans, afro, indígena, migrante, feminista. Es lucha y diversidad, es inclusión y resistencia, es tradición y transformación al mismo tiempo. Un país en permanente estado de pregunta, porque la Argentina no es solo un territorio, es una forma de sentir el mundo. El futuro argentino no es un destino fijo, es una construcción diaria. Cada elección, cada decisión, cada error, cada esperanza, es el aula de una escuela pública en Jujuy, el laboratorio de una startup en Córdoba, el mural de una villa en Rosario, la comunidad mapuche resistiendo en el sur. El futuro es ahora, y también es lo que estamos dispuestos a cambiar. La tecnología llegó para quedarse. La inteligencia artificial, las energías renovables, el conocimiento científico son los nuevos campos de batalla. Argentina tiene cerebros brillantes, creatividad desbordante, universidades reconocidas, pero necesita oportunidades, infraestructura, planificación. El talento está, falta el puente. La lucha por el ambiente se volvió prioridad. Jóvenes en todo el país reclaman cuidado de bosques, glaciares, mares, pueblos originarios. La sequía, los incendios, la contaminación ya no son temas secundarios. La tierra habla y Argentina escucha, aunque a veces tarde. El feminismo cambió la agenda política para siempre. Lo que antes era invisible, hoy es urgente. La violencia de género, la paridad, el aborto legal, la ESI, todo forma parte de un nuevo contrato social. Las mujeres, las diversidades, los colectivos disidentes no solo exigen, construyen país. Y aún con grietas, con diferencias irreconciliables, con discusiones desgastantes, Argentina tiene algo que pocos países conservan: una sociedad movilizada, informada, empática, capaz de llorar con una tragedia y de celebrar con una copa del mundo, capaz de odiarse por ideas, pero abrazarse en la catástrofe. El futuro argentino será lo que decidamos hoy. No está escrito, pero está abierto, y esa incertidumbre en este país siempre fue también una posibilidad. Porque si hay algo que la historia argentina enseña, es que nunca hay final. Siempre hay un nuevo comienzo. Las Islas Malvinas son mucho más que un conjunto de rocas en el Atlántico Sur. Para el pueblo argentino, son una cicatriz que sangra memoria, orgullo y dolor. Desde que fueron ocupadas por fuerzas británicas en 1833, las islas se convirtieron en un símbolo nacional. Están en los mapas, en los himnos escolares, en los discursos, en la piel de los excombatientes. Son ausencia,
pero también presencia constante. La guerra de 1982 no fue un acto de heroísmo oficialista. Fue una desesperación militar en medio de una dictadura tambaleante. Pero para los soldados que fueron enviados, la mayoría, adolescentes mal preparados, fue real. El frío, el hambre, el miedo, las trincheras de barro, el sonido de los aviones, la muerte temprana de compañeros y un regreso sin gloria, sin atención, sin escucha. Durante años, los excombatientes fueron invisibles, marginados, tratados como residuos de una guerra que el poder quería olvidar. Pero ellos no olvidaron. Se organizaron, hablaron, testimoniaron, escribieron, pintaron murales, hicieron de su memoria una bandera. Y hoy, gracias a su lucha, la causa Malvinas no es un tema militar. Es un derecho humano, cultural, histórico. En las escuelas, cada 2 de abril se les recuerda. Pero su presencia va más allá de la efeméride. Está en las calles con sus nombres, en las canciones, en las lágrimas de madres que aún esperan una tumba, en los libros que narran la historia desde abajo, y en la certeza de que la soberanía no se discute, se construye. Malvinas también es un espejo de cómo el poder puede usar el patriotismo para el horror, pero también de cómo el pueblo puede resignificar el dolor en lucha digna. No se trata de odio, se trata de justicia, de respeto, de soberanía no solo sobre tierras, sino sobre la memoria misma. El reclamo sigue vigente, desde la diplomacia, desde la educación, desde el arte, porque las Malvinas no son solo una causa geográfica, son un pacto emocional entre generaciones, una deuda pendiente de la historia que aún espera saldarse en paz. Y mientras haya memoria, la llama seguirá encendida. En la Argentina, el deporte no es una actividad más, es una forma de vivir, un idioma común que cruza clases sociales, religiones, generaciones. Desde las villas hasta los clubes de élite, el deporte es rito, catarsis, identidad. Y en el centro de todo, como sol inagotable, brilla el fútbol. Ese juego que aquí se convirtió en religión. Las canchas no son estadios, son templos, donde se grita, se sufre, se llora, se abraza. Los clubes no son empresas, son familias extendidas. Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing, cada uno con su mística, cada uno con una narrativa propia. El fútbol argentino es talento, pero también garra, técnica, pero también corazón. Y sobre todo, pueblo. Diego Maradona encarnó esa mística como nadie. Nacido en la pobreza, tocó el cielo con los pies. Fue campeón del mundo en 1986 con una épica que desbordó lo deportivo. Su gol a los ingleses fue más que revancha, fue poesía. Su carrera fue gloria y tragedia, talento y exceso, pero siempre humanidad desbordada. Diego no fue un jugador, fue un fenómeno social. Y luego vino Messi, el niño tímido de Rosario que se volvió leyenda global. Durante años fue criticado por no sentir la camiseta, hasta que en 2022, con lágrimas, liderazgo y fútbol de otro planeta, levantó la Copa del Mundo en Qatar. Fue más que una victoria deportiva, fue un abrazo colectivo, una redención nacional. La Argentina, rota por tantas cosas, se unió por un instante eterno. Pero el deporte argentino va más allá del fútbol. Es las Leonas en hockey, Ginóbili en básquet, Gabriela Sabatini en tenis, las medallas olímpicas, los deportistas paralímpicos, los clubes de barrio que salvan vidas. Es el potrero, el esfuerzo, la disciplina, la pasión. En cada rincón del país hay un niño o niña soñando con representar a su tierra. No por fama, por amor. Porque en Argentina, el deporte no es un lujo, es una necesidad emocional, un refugio en la tormenta, una forma de decir, seguimos vivos. Y mientras se escuche un gol, un pase, una ovación, el país seguirá latiendo. Más allá del obelisco, más allá del AMBA y sus luces incesantes, existe otra Argentina, la profunda, la callada, la que no suele salir en los titulares,
pero que sostiene al país todos los días. Son pueblos rurales, ciudades intermedias, comunidades indígenas, paisajes infinitos. Allí también se escribe la historia, aunque a veces no se la escuche. El interior es la tierra del trabajo silencioso, de los productores que se levantan antes del sol, de los maestros rurales que recorren kilómetros para dar clase, de los médicos que atienden en zonas olvidadas. Es la tierra del viento en la Patagonia, del calor chaqueño, del verde misionero, una geografía que modela carácter. En cada rincón hay historias de lucha, de organización, de amor al lugar, ferias locales, radios comunitarias, cooperativas, festivales populares. Allí se preservan lenguas, recetas, saberes ancestrales. Allí se siembra, se cosecha, se cría ganado. Pero también se sueña, se debate, se estudia. La centralidad porteña siempre fue una deuda. El federalismo real, una promesa incumplida. Las distancias no son solo físicas, son políticas, económicas, culturales. Muchas veces, el interior siente que Buenos Aires decide por todos. Y, a veces, lo hace sin mirar ni escuchar. Pero el interior resiste y se hace oír, con sus voces propias, con sus universidades, con sus proyectos. Cada provincia tiene su orgullo, su identidad, Córdoba y su rebeldía único, Tucumán y su historia, Mendoza y su vino, Salta y su cultura, Formosa, Catamarca, San Juan, todas esenciales. La Argentina profunda es el alma del país. No busca fama, no exige reconocimiento, solo pide ser mirada de frente, con respeto, porque sin ella no hay futuro posible. Es el corazón que bombea sangre a todo el cuerpo. Y si ese corazón se fortalece, el país entero puede renacer. Mucho antes de que existiera la Argentina, ya existían naciones. Los pueblos originarios habitaban este suelo con sabiduría ancestral. Mapuches, Com, Huichí, guaraníes, diaguitas, comechingones, entre muchos otros. Culturas diversas, profundas, con idiomas, cosmovisiones y formas de vida propias. No son pasado, son presente, aunque muchos intentaron borrarlos. La conquista y luego el Estado los relegaron, los despojaron, los invisibilizaron. Las campañas militares, como la del desierto, se vendieron como epopeyas, pero fueron masacres. Avances sobre tierras sagradas, desplazamientos forzados, reducción cultural. Y aún así, resistieron. Durante siglos se los negó, se los folclorizó, se los convirtió en recuerdo romántico, pero ellos seguían allí, en las montañas, en los ríos, en los bordes, conservando su lengua, su medicina, su espiritualidad, luchando por derechos básicos, tierra, identidad, reconocimiento. En las últimas décadas comenzaron a organizarse con más fuerza, a presentar demandas legales, a recuperar territorios, a hacer oír su voz. La educación intercultural, el arte indígena, los liderazgos comunitarios crecieron. Y con ellos, una nueva conciencia nacional sobre lo diverso, lo pluricultural. El conflicto por la tierra sigue siendo central. Territorios ancestrales están en disputa con grandes empresas, con intereses extractivistas. Pero los pueblos originarios no pelean solo por hectáreas, luchan por un modo de vida, por el agua, por el monte, por el derecho a existir con dignidad. La Argentina tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios, una deuda que no se paga con palabras, sino con justicia concreta, con espacios reales, con políticas activas, con respeto verdadero, porque en la raíz de esta tierra, ellos siempre estuvieron y siguen estando. La Argentina no se entiende con estadísticas, se siente, se respira, se sufre, se celebra. Es un país contradictorio, imprevisible, apasionado, capaz de caer 1000 veces y levantarse 1001. Su historia es dolorosa, gloriosa, caótica, pero siempre humana, siempre intensa, siempre suya, desde la pampa infinita hasta los glaciares del sur, desde las villas
hasta los teatros de la Avenida Corrientes, desde las marchas feministas hasta las canchas populares. Cada rincón vibra con una identidad que se reinventa constantemente, que no se deja encasillar. Ser argentino no es fácil, pero tampoco es aburrido. Es vivir en una novela de realismo mágico, donde todo puede pasar. Es convivir con la crisis y con la esperanza, con la bronca y con la ternura, con la certeza de que, pase lo que pase, el país sigue latiendo, como un corazón tercamente fiel a sí mismo. Es la madre que sirve la última milanesa con una sonrisa, el pibe que juega descalzo soñando con ser Messi, el jubilado que no pierde la dignidad, la abuela que enseña a bailar tango, la trabajadora que se levanta a las 5, el poeta que escribe en la vereda, el cartonero que saluda al pasar. Todos son la patria. La Argentina es también quienes se fueron, los que emigraron con dolor, pero siguen llevando el mate, la camiseta, el idioma, los que lloran por Skype cada cumpleaños, los que sueñan con volver, porque nadie se va del todo y nadie deja de sentir. Este país, con todas sus fallas, tiene algo que no se compra, no se impone, no se copia, una emoción colectiva, una épica cotidiana, una humanidad cruda, luminosa, visceral, y mientras esa emoción siga viva, la historia continuará. Esta no es solo la historia de un país, es la historia de una emoción que no se rinde, una memoria hecha de gestos pequeños y decisiones inmensas, una patria contada desde el barro, desde la furia, desde el amor. Argentina no es una línea recta, es una espiral donde cada vuelta nos acerca un poco más a lo que podemos ser. Cada lucha, cada abrazo, cada canción coreada en la calle o en una cancha, es una forma de hacer historia. No existe destino fijo para los pueblos. Se construye todos los días con la voz de quienes no se callan, con la fuerza de quienes insisten, con la ternura de quienes creen en el otro. Lo que fuiste, lo que sos, lo que podés ser, está en tus manos. Porque Argentina no es el gobierno de turno ni la crisis de moda. Argentina es tu abuela enseñándote a cebar un mate. Es la lengua que hablas, las ideas que defendés, la injusticia que no tolerás. Sos vos. Y ahora que conoces este viaje, esta ruta entre glorias y dolores, entre épica y silencio, no podés volver atrás. La historia continúa, pero no desde un libro, desde vos, desde lo que haces cada día, desde cómo mirás, cómo hablás, cómo construís, porque no se trata solo de recordar el pasado, se trata de honrarlo con acciones, de levantar lo que otros sembraron, de ser parte de algo más grande. Por eso, si este documental te hizo sentir, pensar, vibrar, no lo dejes acá. Suscríbete al canal para seguir descubriendo otras historias que también son tuyas. Compartí este contenido con quienes aman esta tierra tanto como vos. Comenta abajo qué parte te emocionó más, qué historia te cambió. Queremos leerte, queremos escucharte, porque este espacio es tuyo también. Cada clic, cada palabra, cada minuto que pasas con nosotros, fortalece esta comunidad de gente que cree en la memoria, en la cultura y en la construcción colectiva. Esto no es solo un video, es una invitación a ser parte activa de algo que vale la pena, porque la historia no se termina, se transforma. Gracias por estar del otro lado, gracias por sentir como sentimos, gracias por elegir no olvidar. Seguimos juntos, porque la historia, ahora más que nunca, la escribimos entre todos. Hasta la próxima, te esperamos.